Pues estamos aquí. Tan solo han pasado unos días desde la última vez, ¿verdad? Parecería que todo ha seguido normal, pero yo os veo que el tiempo ha hecho que seáis más jóvenes que antes y que al mismo tiempo, pues, tengamos el privilegio hoy a mí, por mi parte, de poder recordar algunas cosas. Estoy muy agradecido a esta iglesia, no solamente porque me ha vuelto a invitar este año, sino por las muestras de cariño y de confianza que expresasteis cuando nos marchamos. He tenido la oportunidad de poder contactar con alguna persona agradecida de todas las cosas que pudimos proyectar desde el punto de vista de la palabra. Bien, el tiempo transcurre. Son en estos momentos las 12 menos 5, lo digo para que lo tengáis en cuenta simplemente. Estoy también muy agradecido de que la música haya preparado de una manera tan especial las mentes y que estéis relajados y que podáis escuchar de una manera relajada el tema tan turbulento que yo voy a tratar. ¿Sí? Necesitabais un acopio de seguridad que la música os ha dado y el cántico. Durante esta semana yo voy a tratar, yo no lo definiría exactamente como una especie de seminario. Los seminarios son un poco, ¿cómo diría yo? Parecería como si fueran unas clases de profesorado en la que pierde el poder la persona que tiene que transmitir. Pero sí, voy a tratar esta tarde el tema de Daniel 12. Os recuerdo, el sábado que viene, por la tarde, el día 9, yo tendré, ahí sí que lo denomino seminario, un seminario sobre las 7 trompetas. Será un seminario de 2 horas. Quiero deciros que el tema de las trompetas es un punto en el que normalmente la investigación adventista estaba paralizada respecto a darnos una completa seguridad en cuanto a la comprensión de las 7 trompetas. Hay muchas y variadas formas de interpretar esto. El sábado por la mañana, tal como ha anunciado el pastor, sábado 9, yo tendré el tema de la seguridad de la salvación y la protección divina. Seguridad de la salvación. Bien, obligatoriamente me veo el tener que decir algunas cosas, y el tiempo transcurre. Yo sé, porque a todos los cristianos nos pasa, y a los pastores lo mismo, no me lo pueden negar, porque yo soy pastor. Cíclicamente, la seguridad de la salvación se la plantea el creyente. Y hay veces que padece angustia, porque la nada y el vacío es lo que aparece en ese ciclo. Lógicamente nosotros podemos hacer trascender la fe, y cuando se trasciende la fe podemos hacer frente. Y curioso, una fe basada en una revelación profética es extraordinaria para poder hacer frente a ese ciclo existencial negativo que aparece en la mente de muchos cristianos. Han habido pastores que se han acercado y me han dicho: necesito la seguridad de la salvación. Amén. Si ustedes se lo plantean alguna vez, el tema de la seguridad de la salvación, se darán cuenta que hay una problemática ahí. No se trata de que hayamos o no hayamos aceptado la salvación. Se trata sencillamente de que esa salvación se haya configurado en nuestro cerebro y que tengamos la seguridad de la salvación. Amén. Eso solamente se puede lograr con un crecimiento permanente desde el punto de vista espiritual. El viernes 8 voy a hablar del matrimonio querido por Dios. Matrimonio querido por Dios. Hay matrimonios que no son queridos por Dios. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, y lo que no ha unido. ¿Y cómo sé que ha unido Dios mi matrimonio? ¿Por qué estadísticamente la Iglesia Adventista está llegando a cotas desesperadas
y tortuosas desde el punto de vista del divorcio y del adulterio. ¿Por qué? ¿Qué es un matrimonio querido por Dios? Vamos a tratarlo el viernes día 8. El jueves día 7 voy a hablar del sexto sello y los 144.000. Merece la pena. El sexto sello es un sello que la interpretación tradicional adventista ha perdurado a lo largo del tiempo. Trataremos este punto. El miércoles día 6 hablaremos de los sellos, de todos los sellos, un llamamiento a la salvación y las almas debajo del altar. El martes día 5 vamos a tratar entender la palabra dentro de la parábola del sembrador y lo de la cizaña. Es muy interesante las interpretaciones que se han dado al tema de la cizaña. Y ya saben, Jesucristo habla en parábolas para que no le entiendan y no entendiéndole no se salven. Esto es lo que dice él. No es fácil Jesucristo desde el punto de vista de su entendimiento, de cómo entenderle. Y entonces Jesucristo dice: a vosotros sí que os lo voy a explicar, porque ellos querían conocer y saber y preguntaban. Tenemos que preguntar. Y la palabra tiene respuestas. El lunes día 4 hablaremos del mensaje a las 7 iglesias y especialmente nos detendremos en Éfeso y la Odisea, porque son dos iglesias que escoge el espíritu de profecía como prototipos de lo que está ocurriendo en la iglesia adventista a lo largo de su existencia y de su historia. El domingo, mañana, trataremos las claves para entender el Apocalipsis. Es imposible que nosotros podamos entender el Apocalipsis si no conocemos unas claves. ¿Saben lo que ha ocurrido el no conocer las claves? Que por ahí se levanta uno que piensa que sabe mucho, o otro que sabe menos, o otro que sabe más, y empiezan a dar interpretaciones. Y uno se queda asombrado de ciertas interpretaciones. Ahora bien, si nos ajustamos a las claves que la propia Biblia nos da para poder entender el Apocalipsis y que el propio Apocalipsis complementa dentro de esas claves, entonces, aplicando esas claves, entenderemos mejor el Apocalipsis. Este será el tema del domingo, día 3. Y esta tarde, ya lo hemos dicho, Daniel 12. Es un capítulo que ha traído muchísimos problemas a la interpretación de la Iglesia, no porque la Iglesia no tenga una interpretación adecuada, que la tiene, y niega de forma oficial interpretaciones que se están dando en diferentes sitios, por diferentes personas. Aclararemos este asunto. Este también será un seminario, serán 2 horas de duración esta tarde, a las 5. Y bien, ¿por qué hago el mal que no querría hacer? Es el tema de esta mañana. ¿Por qué hago el mal que no querría hacer? ¿Por qué en un momento determinado en el que estoy discutiendo con mi esposa o estoy discutiendo con mi esposo, por qué realmente le he dicho lo que realmente no querría decirle, pero se lo he llegado a decir? Y entonces comienza a haber una especie de debacle en el que la persona no es capaz de controlar los sentimientos ni es capaz de controlar sus palabras. Y entonces la persona después se retira a un lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué le dije? ¿Por qué hago el mal que no querría hacer? Hay personas que han sido capaces de conquistar grandes naciones. Sabemos cómo Alejandro el Magno llegó a conquistar todo el mundo conocido a la edad de 33 años. Y murió en una orgía. No había sabido controlar su apetito. 33 años. ¿Por qué hago el mal que no querría hacer? ¿Por qué realmente he llegado a proyectar improperios? ¿Por qué la persona ha reaccionado y ha utilizado la violencia de género, ha utilizado la agresividad verbal, ha utilizado el maltrato, tanto físico como mental? ¿Por qué?
se llamaba cristiano o cristiana. ¿En qué consistía su cristianismo? ¿Por qué hago el mal que no querría hacer? ¿Por qué hago el mal que no querría hacer cuando el apóstol San Juan, en su epístola, en la epístola de primera de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5, me dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero ¿cómo es posible que me diga esto? O una de dos. Y empecemos a pensar. O una de dos. O no se ha nacido de Dios ni de arriba, o no estáis pecando. Y si se está pecando, es que no se ha nacido de arriba, ni de Dios. Y entonces las consecuencias son las que realmente se evidencia hoy, tanto fuera como dentro de las iglesias. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que me dice la palabra. ¿Y entonces? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿De qué me ha servido ese pacto bautismal cuando realmente, a continuación de haberme bautizado, las cosas siguen igual? ¿En qué cambia una persona por el hecho de que se bautice? Vosotros lo habéis comprobado. Las cosas han continuado prácticamente igual. Entonces, ¿dónde está el problema? Claro, nosotros no creemos en un bautismo mágico, sacramental. Y aparte de aquellos que lo creen, no les sirve tampoco de nada. Entonces, capítulo 7 de Romanos. Vamos a ver si llegamos a descubrir el por qué las vidas cristianas que están apareciendo hoy en nuestro horizonte son como consecuencia precisamente de no haber descubierto lo que nos explica Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Y como siempre tengo que advertiros, porque no sé cómo es el refrán ahora, no me acuerdo, dice, no sé, es algo relacionado con la fama, y te acuestas y lo que has... ¿Cómo es? Pero también puede ocurrir al contrario. Capítulo 7 de Romanos. Quiero advertiros. Concentraros. Seguir bien la lectura. Voy a hacer todo lo posible por hacer entender lo que no se entiende de Pablo. Porque el problema en última instancia no va a estar en mí respecto a si me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien. Porque creo que tengo un castellano muy claro. Y repito las ideas y doy vueltas hacia la idea para que la persona lo pueda entender si no lo ha entendido a la primera. Pero el problema no va a ser mío, el problema es de Pablo. Y vamos a verlo. Capítulo 7 de Romanos a partir del versículo 7. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, versículo 8, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Entienden ustedes algo? Porque la verdad es que Pablo se pasa. Y se pasa más de 1 kilómetro. Y entonces ahora yo vengo, como un Quijote que soy, español, y digo, no, os lo voy a explicar. Y ahora, cuando os lo estoy explicando, alguien puede ser que diga, uy, pues esto no lo he entendido que acaba de decir. No será culpa mía. Será culpa de Pablo. Y la responsabilidad es nuestra. Hay que leer la palabra de Dios. Amén. Hay que profundizar en ella. Amén. Y cuando no se entiende una cosa, hay que volver a ella hasta conseguir entender. Amén. Voy a hacer todo lo posible con el poder de Dios. Amén. De poderos acercar al máximo a la comprensión de este texto no muy fácil. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 7? ¿La ley es pecado? Dice, no, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y dice en el versículo 9, primera parte, yo sin ley vivía en un tiempo. Yo sin ley vivía en un tiempo. Cuando venimos a este mundo, señores, señoras, hermanos y hermanas, cuando venimos a este mundo, venimos ya con taras, venimos ya con problemas, y no solamente venimos con taras y problemas, sino que venimos condenados, totalmente condenados. No hay posibilidad de la salvación. Es un error el que estéis pensando, o que algunas personas estén pensando, de que realmente la salvación se puede obtener o no se puede obtener. El problema es que ya venimos condenados. Y venimos con unas tendencias al mal que por el momento es imposible curarlas. Y dice aquí, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pero había un tiempo que yo no conocía la ley, y entonces cuando no se conoce la ley, entonces la persona comienza a actuar, y comienza a actuar de acuerdo a lo que le viene en gana. Y llega un momento determinado que en su actuación le viene un dolor de estómago. Y dice, anda, ¿y por qué tengo dolor de estómago? Y entonces comienza a indagar por qué tiene dolor de estómago, pero no lo consigue, hasta que en un momento determinado se da cuenta que cuando comete cierta acción, cuando come cierta cosa, le viene dolor de estómago. Y que cuando, es una expresión un poco fuerte, cuando se cabrea, se enfada con su mujer o con su marido, le duele la pierna. Le viene un ataque artrítico, un derrame. Y si la pelea es muy fuerte, a las 24 horas le puede dar un ictus. Y lo van a tener que ingresar. Curioso. Lo cierto es que entonces la persona se da cuenta que cuando comete ciertas acciones, entonces comienza a tener problemas. Y dice, bueno, ahora ya he descubierto cuál es el problema. Fíjense, ¿qué diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la persona estaba actuando. Como consecuencia de actuar, cometía errores que hacían daño a los demás y se hacía daño a sí mismo. Pero no sabía por qué. Ahora, cuando le viene el conocimiento de la ley, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y ahora viene el conocimiento de la ley le señala el pecado, le señala lo que está haciendo mal, y entonces ahora dice, estupendo, extraordinario, ahora ya sé qué tengo que hacer para que no me duela el estómago, o para que no me duela la pierna. Y entonces dice, voy a cumplir la ley.
Pero cuando se pone a cumplir la ley, se da cuenta que no puede. Y ahora tiene dos problemas, señores y señoras. Dos problemas tiene. Uno, que no puede cumplir aquello que evitaría el dolor de estómago y el dolor de pierna. No puede evitarlo. Pero ahora además tiene una conciencia culpable, porque ahora es consciente de que la ley de Dios en este caso, le está señalando el mal y no puede dejar de hacerlo. O sea que el conocimiento de la ley, en un primer momento, le perjudica. Fíjense lo que dice Pablo. Mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, sin la ley no hay nada que le señale que está mal, y entonces su conciencia, aunque esté haciendo mal y tenga dolor de estómago, no le recrimina. Pero es que ahora, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Es decir, el recuerdo por el pecado le incita a pecar. La persona se encuentra en un primer momento una situación de sufrimiento, pero no sabe por qué. La segunda etapa es un conocimiento de la ley que le señala el por qué sufre. Pero ahora, con ese conocimiento que tiene la ley que le señala por qué sufre, ahora cuando quiere evitar ese sufrimiento cumpliendo la ley que le señala ese mal, entonces se da cuenta que no puede cumplir la ley. Y entonces sigue apareciendo las acciones malas que cada vez se fijan más y que después vamos a descubrir que crean un automatismo en el cerebro, en la mente, que aunque quiera quitárselo, no se lo va a quitar, sino que lo va a hacer. Yo sin ley vivía en un tiempo, versículo 9. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sí. El mandamiento, al señalarnos el pecado, pero por otra parte, el que la ley no tenga poder para quitarme ese pecado, entonces me recuerda el pecado, no me lo quita y entonces me incita, con ese recuerdo, a seguir pecando, a seguir codiciando. Y allí, versículo 10, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, en esa situación y en esa condición, el ser humano es un pelele, como una especie de bambolina, que lo arrastran de un lado a otro, sin poder él controlar. Y dice, y allí, versículo 10, que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, claro, el problema es el pecado, no es la ley, pero la ley señala el pecado, me está creando problemas de conciencia y me está perjudicando más, porque sigo con el dolor de estómago y ahora con una conciencia culpable de que estoy haciendo mal. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, es justa, buena, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Dónde está el problema? ¿Lo entienden esto? Este versículo es incomprensible. No me digan que lo entienden porque es incomprensible, bastante incomprensible. Esto de que en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a intentar explicarlo. Fíjense bien. La ley o el mandamiento no es el culpable de lo que me está pasando. Efectivamente es el pecado. Pero la ley no tiene poder. Ahora me está señalando el mal y no tiene poder de quitarme el mal. Pero observen la frase. Miren. El pecado
para mostrarse pecado. Es decir, aquí tiene que haber un descubrimiento, y si no lo descubrimos los miembros de una iglesia en la que estamos establecidos, si no descubrimos esto, estaré haciendo el mal que no querría hacer durante toda mi vida cristiana. Bueno, que de cristiano a lo mejor tendrá poco. Dice así. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, es decir, es necesario que yo descubra lo que es el pecado. Es necesario que yo descubra la malignidad del pecado. Es necesario que yo descubra que el individuo, el ente, lo que sea que tengo ahí en mi naturaleza incrustado, es de tal manera que me va a llevar a pecar aunque no quiera, y que me va a llevar a hacer el mal aunque no quiera hacerlo. Y eso lo tengo que descubrir. ¿Para qué? Precisamente para descubrir con quién me estoy enfrentando. Precisamente para descubrir la malignidad del pecado. Fíjense lo que dice aquí. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Es decir, produjo en mí la inhabilidad, es decir, la imposibilidad de poder solucionar el problema que estoy teniendo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis trabajadores, con mis jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí ya hay un pequeño asunto positivo de la ley. Pero no se ilusionen demasiado. Escúchenme, fíjense bien. El pecado, para mostrarse pecado, para que descubriéramos la malignidad del pecado, era necesario que la ley actuara de esta manera, que nos lo señalara como tal y al mismo tiempo nos mostrara que no podemos quitárnoslo. Y que no podemos dejar de hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, viene a decirnos, la ley, que nos la había dicho anteriormente Pablo, que es santa, que es buena, que es justa, no tiene poder para conseguir eliminar el pecado. Es decir, que tendréis que buscar otra solución. Pero por lo pronto la ley, en su actuación de querer y no poder, me señala el enemigo que tengo y que tengo que hacer frente a él de una manera plena y total. ¿Están entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Digan amén. 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 Bien, entonces, fíjense bien. Observen. Porque sabemos que la ley es espiritual, versículo 14. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. He aquí la realidad. La realidad es que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. ¿Qué significa que soy carnal? ¿Que soy un degenerado? No. No, carnal significa la situación en la que vengo a este mundo, y puedo ser una persona bien educada, puedo ser una persona cívica extraordinaria, puedo estar realizando mi trabajo como policía municipal o como tal o como cual de una forma extraordinaria, pero sigo siendo carnal. La naturaleza carnal es opuesta a lo espiritual. Se trata sencillamente que es la forma, la manera carnal es la forma natural con que venimos a este mundo, la forma natural. Es decir, venimos con una tendencia al mal, venimos ya condenados, como hemos dicho antes. Y dice, porque sabemos, repito el versículo 14, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, esto es de cajón y es evidente. Si realmente la ley me señala cierta cosa como mala, y ahora llego a la conclusión que
lo que hago no lo entiendo, no lo querría hacer, pero no lo entiendo, porque lo hago, me veo sobrepasado, me veo de tal manera que me empuja, que me presiona a hacer el mal que no querría hacer. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, lógicamente, que la ley es buena. Porque la ley me dice todo lo contrario de aquello que hago. Y ahora observen el versículo 17. Obsérvenlo bien. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ay, ay, ay. Esto es terrible. No quiero meterme en profundidades sociales y políticas, porque acabaríamos mal con este texto. Porque dice aquí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense la malignidad de ese pecado. La malignidad de ese pecado es que ha tomado toda mi personalidad, es que ha tomado todo mi ser, es que ha tomado todo, absolutamente todo de mí, y entonces actúa por mí. Y no lo controlo, no lo puedo controlar. Lo que quiere decir que una de las primeras cosas que tienen que hacer, o tenemos que hacer los que predicamos el Evangelio, es mostrar esta situación y esta condición. No les hablemos de los triunfos, no les hablemos de la música, no les hablemos de... Hablemosles de la caída, hablemosle de nuestra condición pecaminosa, y que en cualquier momento va a salir y va a dar zarpazos y va a hacernos daño y va a hacer daño a los demás. Eso es lo que tenemos que solucionar. En mi trabajo en las cárceles, en los centros penitenciarios, este es el primer tema que yo trato. El primero o el segundo. Porque les quiero mostrar realmente su condición. Y claro, cuando leo este texto, imaginaros cuando un delincuente me escucha este texto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y entonces está descubriendo a su verdadero enemigo. Que su verdadero enemigo no es la policía, no es el juez, no es la condena. Es el pecado. El pecado que mora en mí. Que hay que resolver. Y entonces, dice aquí, yo sé que en mi carne, no mora el bien. Esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es que hago. Porque hago el mal que no querría hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, versículo 20, sino el pecado que mora en mí. Fíjense bien, cuando la persona viene a este mundo y que viene ya con una tendencia y una naturaleza, con una tendencia al mal, a cometer el error y el pecado, etcétera, aunque no quiera, esa persona, en ese primer estadio, mientras no conocía la ley, comenzó a actuar y comenzó a fijar en su mente comportamientos y conductas que ahora ya no puede quitarse porque ha creado un automatismo. Y los automatismos solamente se quitan con otros automatismos. Pero la persona desconoce esto. Y entonces los cristianos vienen, ven las cosas bonitas que tiene la Iglesia, ven las cosas bonitas que tiene el Evangelio. Pero esto también es el Evangelio, ¿eh? Amén. Y entonces dicen, sí, acepto. Y luego se dan cuenta que todo sigue igual o peor. Tenemos que ser claros. No ocurre en todas las personas, claro, por descontado, porque algunas de las personas se habrán dado cuenta de este descubrimiento. Quizás no se han dado cuenta todavía, a lo mejor en la profundidad de esta situación de malignidad. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, punto primero de estos textos: no soy responsable
de la tendencia al mal con que vengo desde el nacimiento. Por eso ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No soy responsable de la tendencia. 2. No soy responsable de las consecuencias del pecado. Tampoco soy responsable. Punto 3. Soy responsable de ser consciente del pecado. De eso sí que soy responsable. Soy consciente de mi situación de pecado porque lo estoy comprobando. Si lo soy, si soy responsable de ser consciente del pecado, si lo soy, seré responsable de aceptar la ley de Dios como buena. Soy responsable de saber la imposibilidad de poderme librar yo mismo de esa condición y situación. Soy responsable. Y soy responsable de pedir ayuda a Dios en Cristo. Amén. Hasta aquí podríamos, aunque el tema de Cristo todavía no lo está tratando el apóstol San Pablo, pero aquí aparecen las responsabilidades. No soy responsable de la tendencia, no soy responsable de las consecuencias del pecado, pero sí que soy responsable de ser consciente del pecado, porque me doy cuenta. Y además, si lo soy, seré responsable precisamente de aceptar la ley de Dios como buena. Y esa ley de Dios me dice qué debo hacer, qué no debo de hacer. Pero claro, no me va a servir de mucho todavía en esta situación mientras no solucione el tema del pecado y el tema de la tendencia al pecado. Bien, sigo. La ley no me puede librar del pecado. Sí que me libra de aceptarse, de llegar al drama del delito. Por las leyes humanas. Algo hemos ganado. Pero sigo no pudiendo hacer el bien que quisiera hacer. Así que, versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ahora con el conocimiento de la ley, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amén. Pero observen el versículo 23, que es extraordinario. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es el automatismo, señores. Ha creado ya una fijación y un automatismo que aunque tú no quieras decirle lo que le has dicho, se lo dirás. Aunque tú no quieras reaccionar de la forma que has estado reaccionando continua y permanentemente, reaccionarás. Podrías haberte callado, podrías haberte parado, pero no. Hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y ahora el versículo 24 es un versículo de impotencia y de incapacidad. Miserable de mí. ¿Quién me librará de esta condición? ¿Quién me librará de esta situación? De no poder hacer auténticamente lo que es correcto, lo que es bueno. ¿Quién me librará? Y en el versículo 25 tenemos que tener muchísimo cuidado, porque aquí, si cargamos la tinta, nos daremos cuenta que no sirve de nada. Miren, dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor. Amén. Sí, está muy bien esto, de que demos gracias a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Pero eso no es magia, lo que está diciendo aquí Pablo. Si lo entendemos como que Jesucristo me puede librar así como así, es magia. Miren lo que dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, es una anticipación de lo que me va a explicar en el capítulo 8. Porque termina el versículo 25. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Mas con la carne, todavía sigo sirviendo a la ley del pecado. Es decir, que algo hay que solucionar en esa carne, en esa naturaleza, que es de pecado, esa naturaleza, como consecuencia de nuestro origen. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya lo observen el versículo primero del capítulo 8. Tampoco se ilusionen demasiado.
porque hay que entender bien este versículo. Ahora pues, antes lo han dicho, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Observen bien, ¿eh? Ninguna condenación hay para los que están. En Cristo. La palabra clave es estar. Amén. Y en castellano, estar, muy diferente a ser, To be. aunque en este caso podría ser idéntico, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué significa estar en Cristo Jesús? Para que realmente, auténticamente, no haya condenación. Miren lo que me explica ese versículo primero del capítulo 8. ¿Quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Amén. Digan amén. Amén. Qué calladitos están, me cacho. Parece como si no me conocieran. De nada. Observen bien. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa identificarme con la ideología de Cristo Jesús. Significa identificarme con la conducta de Cristo Jesús. Amén. Significa identificarme con los principios del reino de Dios, donde está incluida la propia ley de Dios. Significa que yo me identifico con la manera de ser y de pensar de Cristo Jesús. Amén. Y esto hace que la palabra de Dios diga, están Amén. en Cristo Jesús. Amén. Y dice a continuación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Ellos no van a poder. No vamos a poder. Pero si me identifico con con la ideología de Cristo Jesús, si me identifico con la manera de pensar y de ser de Cristo Jesús, atención ahora, mire lo que dice el versículo 2, porque voy a utilizar una paráfrasis y voy a utilizar palabras que tienen que ver con pasajes que hemos leído anteriormente. Porque la ley automática del Espíritu Santo basado en la vida de Cristo Jesús me ha librado del automatismo Amén. de la ley del pecado. Wow. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Están siguiendo el texto? Amén. Digan amén. Amén. Miren, porque esto es muy importante. Pero claro, esto no ocurre de la noche a la mañana. Como tampoco ocurrió de la noche a la mañana el que la persona llegara a darse cuenta de que no podía controlar de tal manera que hace el mal que no querría hacer y que no puede hacer el bien. Tampoco eso ocurrió de la noche a la mañana. El automatismo del pecado se fue creando. Y se fue creando primeramente ya por nacimiento, por origen. Y después por los pecados y las maneras de ser inadecuadas acumuladas. Hasta que llegamos a conocer la verdad. Y ahora se me está diciendo que la ley del Espíritu Santo, es decir, cuando yo acepto al Espíritu Santo, Amén. cuando yo acepto a Cristo Jesús, cuando yo me identifico con la manera de ser y de pensar de Cristo Jesús, y me muestra entonces los principios del reino de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Leamos el Sermón del Monte, leamos el capítulo 5 al 7 de Mateo, leamos el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, leamos el Evangelio de tal manera que nosotros nos identifiquemos con la manera de ser y de pensar de Cristo Jesús. Y entonces creará un automatismo en mi mente que el Espíritu Santo lo utilizará para desbancar y quitar el automatismo del pecado. ¿Están entendiendo? Amén. Y esto es una lucha permanente y continua. Uno no puede soltarse. Porque lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que nos quiere decir es lo siguiente: la naturaleza sigue siendo de pecado del ser humano,
de tal manera que en algunas ocasiones volverá a caer, pero ahora va a ser distinto. No le va a permitir crear el automatismo de pecado, porque el Espíritu Santo estará ya trabajando, porque yo estaré pidiendo y me arrepentiré, y entonces ese Espíritu Santo estará trabajando de tal manera que estará grabando Amén. la ley del Espíritu basado Amén. en la vida de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Me recordará Amén. los principios del reino de Dios, la manera de ser y de pensar de Jesucristo, y entonces me arrepentiré y lo volveré a aplicar, y eso sigue creando un automatismo positivo que desbanca la ley del pecado. Nueva vida. Y dice, atención, ahora, porque ahora viene lo fuerte. Fíjense, si lo otro no ha sido fuerte, imagínense lo que va a ser ahora. Para que la justicia de la ley, versículo 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo Piensa. en las cosas del Espíritu. Amén. No nos podemos permitir lujos innecesarios. ¿En qué me estoy ocupando? ¿De qué me estoy ocupando? ¿En el último modelito de moda? ¿En qué y de qué me estoy ocupando? En el partido, aquí hasta lo puedo decir también, en el partido del Barça y del Madrid, porque es que en todas las partes tienen que ver el partido del Barça y del Madrid. O el partido de rugby del equipo tal y del equipo cual norteamericano. ¿De qué me estoy ocupando? ¿En qué me estoy ocupando? Pero vamos a ver, es que no hemos entendido y no hemos comprendido que en la Tierra Nueva no habrá fútbol, ni americano ni inglés. Que en la Tierra Nueva no habrá el 99,9% de los programas de televisión. Todavía no nos hemos enterado. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Nos estamos ocupando del Espíritu Santo? ¿O nos estamos ocupando de la carne, de la forma natural de ser y de pensar? Porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Amén. Y el Espíritu Santo, ocuparme del Espíritu Santo, no es que ahora me dedique a llevar una vida de ascetismo en el que me meto en mi habitación y comienzo místicamente a hablar con el Espíritu Santo. No, se está refiriendo, porque el Espíritu Santo, señores y señoras, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo está integrado en la palabra. Amén. Y por lo tanto, cuando me estoy ocupando de la palabra, me estoy ocupando del Espíritu Santo. Amén. Y eso lo tengo que hacer de forma permanente. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Aquí ya descubrimos algo. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, es decir, los que viven no sujetándose a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios. Porque observen bien el paralelismo, el silogismo, si ustedes le quieren llamar así. Fíjense en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los designios de la carne son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, mientras estén viviendo según la carne. Pero vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Por lo tanto, sujetándoos a la ley de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta ahora?
el cambio de paradigma, el cambio de situación. Antes no podía cumplir la ley de Dios, mientras estuviera sometido a la situación natural con que vengo a este mundo, sin que se me hubiera sin que se me hubiera anulado la eficacia del pecado. Anulado la eficacia del pecado. Porque el pecado se elimina en dos etapas. Jesucristo ha eliminado el pecado ya. Pero todavía se puede pecar, desgraciadamente. Pero la persona nacida de arriba no quiere pecar. Y Dios la protege. Amén. Y la protege mediante la palabra, mediante el poder de la palabra. Y cuando cae, el Espíritu Santo le muestra que ha caído. Y él, como ya es espiritual, se da cuenta de que ha caído. Lo reconoce, se levanta, se arrepiente, pide perdón. Y Dios le da poder. Amén. Y eso favorece el automatismo desde el punto de vista de ocuparse del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Amén. Mas vosotros no vivís, versículo 9, según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Bien, amigos. Empezaba a las 12 menos 5, son las 1 menos cuarto. Voy a acabar ya. Bien, amigos, hermanos y hermanas. ¿Han entendido el tema? Así es. Me alegro. Ahora tenemos que trabajar. Amén. Ahora tenemos, primeramente, recapacitar, interiorizarme. ¿Cuál ha sido mi situación hasta ahora? ¿Por qué he hecho lo que no querría hacer? ¿Por qué me he visto presionado o presionada de tal manera que estaba actuando de esta forma? No tengamos miedo a cambiar, no tengamos miedo a que el otro pueda asumir una posición superior a la mía. No tengamos miedo a eso, porque quizás a lo mejor no es ese el problema. Sometámonos a Jesucristo. Amén. Practiquemos el amor salvífico. Amén. Ya me lo escucharon el año pasado. Pero recuérdenlo, en este contexto que estamos tratando, cuando dos cristianos, esposo y esposa, practican el amor salvífico en el hogar. ¿Y qué significa eso? Querer que el otro se salve y trabajar de manera que el otro se salve. Ese matrimonio funcionará a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, a pesar de las discusiones, etc. ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi condición? ¿En qué estadio estoy? Estoy comprobando y estoy observando que mi existencia está todavía en el estadio en el que quiero hacer el bien pero no lo logro. Entonces, analicemos la situación que nos presenta el capítulo 8. Permitamos que el Espíritu Santo cree el automatismo de la ley del Espíritu Santo basado en la vida de Cristo Jesús. Profundicemos en la vida de Cristo Jesús. Profundicemos en la manera de ser y de pensar de Dios. 1844 está lejos. Ajá. Justificación por la fe. Todavía muchos de nosotros creemos que Jesucristo vendrá pronto. Amén. Pero cuanto más tiempo transcurre, menos creíble se hace el mensaje de 1844. Ya son 160 y tantos años los que han transcurrido. Y como pueblo necesitamos recuperar a Cristo Jesús. Amén. La manera de ser y de pensar de Cristo Jesús. Que Dios os bendiga. Amén. Hasta la tarde.